Bueno, yo quiero, a propósito de que estamos cerca de la Semana Santa, cerca de toda esta recordación de este evento maravilloso, yo quiero compartirle algo que no solo destaca en la palabra de Dios, sino que toca profundamente nuestras vidas, ¿no? Al saber que el Hijo de Dios, precioso, maravilloso Cristo Jesús, por quien, a través de quién y por quién y para quién todo lo creado fue hecho, y un día el Padre lo entregará, porque Él ya cumplió su parte, entregará el reino en sus manos. Tuvo la condición de un amor inexplicable, de hacerse hombre, de humillarse a la condición de hombre. Y en esa condición experimentar todo lo que usted y yo experimentamos. La Biblia dice que Él fue tentado en todo. Él vivió todas las experiencias que los seres humanos podamos vivir, Él las vivió. Porque vino como un ser humano, de hecho vino de una mujer. Y Él vivió cosas que nosotros quizás a veces se nos escapa y pensamos y decimos, es que Él era Dios, es que Él era el Hijo de Dios. Sí, pero igual recibió vituperio, insulto, persecución, querían matarle, la Biblia dice varias veces que querían matarle. Pero quizás uno de los momentos más humanos, más profundamente humanos en lo que un ser común y cualquiera como nosotros pudiera experimentar, Él lo experimentó a profundidad. Y ese momento que yo considero que fue el de mayor identidad con el ser humano, hasta por su reacción, hasta por su expresión, hasta por su actitud en la búsqueda, en la súplica, en el ruego que tuvo para con el Padre y que está reflejado en nuestro rinconcito, ¿no? Usted ve ahí está reflejada esta oración en Getsemaní. Y digo que ese es el momento más humano. Si bien hay muchos otros aspectos de los que se le ve a un Jesús humano, también hay muchísimos aspectos que se le ve a un Jesús ungido, Hijo de Dios, Dios. Pero yo quiero destacar este aspecto y por eso le pido por favor que usted me acompañe al Evangelio de Mateo, al capítulo 26, Mateo capítulo 26, y permítame darle lectura del versículo 36 al 46. Mateo capítulo 26, del 36 al 46. Hago yo la lectura y como siempre, por favor, le pido Mateo 26, 36 en adelante, le pido que me acompañe con atención y con la reverencia que amerita la preciosa, bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Mateo capítulo 26, versículos del 36 en adelante. Me sigue, por favor, con atención y con reverencia. Dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Si bien este pasaje es muy conocido y muy descrito a veces en películas que por estas fechas se proyectan, cuando nosotros nos detenemos un poquito más a mirar más allá de lo que las películas nos pueden decir, de lo que el mismo texto, los mismos renglones nos pueden decir, nosotros podemos mirar aquí algunas cosas que suceden en la vida y que al igual que esta experiencia de Cristo Jesús no tienen una explicación satisfactoria. Jesús se había mostrado hasta este momento santo, sin mancha, sin pecado. Nadie tenía nada que señalarle. Jesús, todo lo que había dicho, no solo que era una verdad divina, sino que era correcto. Nadie pudo haberle dicho, a pesar de que procuraban ponerle el pie, tentarle, hacerle tropezar, le hicieron varias preguntas y nunca en sus palabras y de su boca salió un error, una equivocación, un desliz, una ligereza. No, jamás pasó esto con Jesús. Su manifestación divina, sobrenatural, providencial, sanó a muchas personas, liberó a muchas personas, redarguyó a muchas personas, instó a que la gente cambie de actitud para que tenga una actitud correcta, aprovechando, y él mismo les decía, aprovechen que el reino de los cielos se ha acercado, y él era el reino de los cielos. Dicho de otro modo, la lógica humana nos mandaría a pensar lo que la Biblia inclusive lo dice y lo ratifica. Dice que en Gálatas dice que estemos confiados de que si hacemos el bien nos irá bien. Y ese es no solo un versículo de Gálatas, no solo es una ley universal de la siembra y la cosecha, que cuando uno hace bien, cosecha bien. Sin embargo, en este pasaje parece que no aplica. Porque ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús de malo para que ahora se encuentre en esta instancia? Obviamente hay una explicación, pero digo, mirándole desde el punto de vista humano, Él vino a hacer su parte. Él vino a decir, mi Padre me ha mandado y yo me he humillado para reconciliarles, háganme caso, escuchen mis palabras, ríndanse, cambien, hagan lo que les digo, conocen la ley, al menos los judíos conocían. Creo que habría sido una buena opción que la gente reflexione, recapacite y obviamente su reacción sea cambiar de vida. Pasó sí en muy pocos, en muchos otros no sucedió nada. No les hizo nada haber visto milagros, no les hizo nada haber comido después de tener pocos panes y peces por 2 ocasiones. Parece que no les hizo absolutamente nada, no les llamó lo más mínimo la atención, toda su manifestación, y ahora estaba en estas circunstancias, en las que hay ciertas palabras que describen situaciones que se pueden identificar plenamente con nosotros, como entristecerse profundamente, algo que uno no pensaría que Jesús podría haber pasado, pero lo pasó. Dice, angustia, tristeza, dolor, quebranto. ¿Qué explicación hay para este tipo de cosas? Y de haberla, si es que la hubiera, yo no la conozco, yo no la tengo, yo no la sé, pero de haberla, cualquier explicación daría una satisfacción. Quizás hay satisfacción cuando uno dice, se merece. Esto que está pasando se merece. Claro, cuando el dolor, el quebranto es consecuencia de malas decisiones, de malas actitudes, de una consecución de situaciones desatinadas, uno dice, se merece. Pero aún así, nadie nos quita el dolor, nadie nos quita la tristeza, nadie nos quita la angustia, la desesperación que uno pueda pasar. Pero en el caso de Cristo Jesús,
No hay lógica que pueda dar un entendimiento. Y claro, la única explicación que tenemos y la aceptamos y tenemos que vivir en gratitud es por lo que Él dijo al final de los versículos que leímos. Todo esto Él lo afrontó porque la hora había llegado. ¿Cuál hora? Bueno, la hora del dolor, del quebranto, de la tristeza, de la angustia, del vituperio, de la burla, del escupitajo, del latigazo. Sí, esa hora había llegado. Pero esa hora que también implicaba la hora de la culminación de la persecución, de los testigos falsos, del juicio programado, de la sentencia injusta preestablecida, porque todo eso le pasó a él. Andaban buscando testigos que dijeran algo, generándole pruebas para tener de qué acusarle. Y luego se cogieron de una simpleza. Cuando le preguntan, dinos, después de haberle lacerado, después de haberle presionado, le dicen, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y él solo respondió, tú lo has dicho. Ah, no, entonces ya no necesitamos más pruebas. Todo lo que habíamos generado ya no hace falta. Acabamos de escucharle. Nunca dijeron, a lo mejor sí puede haber sido el Hijo de Dios, porque sanaste a muchos enfermos, porque resucitaste a algunos muertos, porque tus palabras han calado profundamente. A lo mejor sí. No consideraron todo lo que se había hecho. No consideraron su caminar, que no era mucho el mirar. Habían sido 3 años de su manifestación divina. 30 y algo de vida, sí, pero los 3 años fue de su manifestación divina. No se consideró nada. ¿Qué habla esto? Habla de un mundo injusto. Y él lo aceptó porque la hora había llegado, pero lo más importante de todo eso, y es lo que nosotros no debemos olvidar nunca en nuestra vida, es que esa hora para la humanidad, para usted y para mí, era la hora de nuestra redención. Era la hora de que en el camino desenfrenado a la condenación eterna que íbamos, fuimos salvados, fuimos rescatados. Ese descenso rápido hacia las tinieblas eternas, sí, fue interrumpido por una mano clavada con clavos, pero que nos rescató y nos sacó, nos puso a flote. Cambió la dirección de nuestro destino merecido. Esa también fue la hora. La hora había llegado, la hora de dolor, de quebranto, de angustia, de tristeza, como lo dice la palabra de Dios. Pero también fue la hora de bendición, de gracia, de sublime gracia para usted y para mí. Por eso estamos aquí. No estamos aquí de coincidencia, no estamos aquí por costumbre, no estamos aquí porque somos religiosos, no estamos aquí porque no tenemos nada más que hacer el domingo a esta hora. Estamos aquí porque Él entregó su vida, sin dudarlo, sin comprenderlo tampoco, pero Él entregó su vida para rescatar la suya y la mía. Yo quiero enfocarme un poquito en las situaciones humanas. Por eso le comencé diciendo, no encuentro otra porción en la que se le vea a Jesús, al Hijo de Dios, al Creador, al Sanador, al Redentor, al Salvador, verle tan humano. Obviamente la hora era avanzada también, la hora del día. Habían acabado de cenar. Normalmente las cenas de la Pascua se prolongaban hasta altas horas de la noche porque era un tiempo de hermosa coinonía. Luego de eso se quedaban cantando muchos salmos. No había un límite, era lo que sientan en su corazón. Así que la hora era avanzada. Pero todos los otros años después de aquella hora, cada quien se retiraba a su aposento a descansar. No sé si al día siguiente extendían el tiempo de sueño en vista de la hora tarde en la que nos alzamos, ayer o en la madrugada de ese mismo día. Pero este día fue diferente. El Señor les invita luego, cuando ya todos tenían que ir a descansar, como los años anteriores, les invita luego y les dice, vamos al lugar al que solemos ir. Es un lugar que nos da paz, tranquilidad, y más aún a esta hora, porque necesito
hablar con Dios. Necesito hablar con mi Padre. Pero no podrían esperar un poco más al día siguiente. Ya habían alabado, ya habían glorificado, ya habían recordado los eventos heroicos que se relatan en el libro del Éxodo. Dice, no puedo más, tiene que ser ahora. Acompáñenme. Altas horas de la noche, van allá. De los 11, porque el uno mojó la comida en el plato del Señor, comió y salió a hacer su parte, la parte de la hora que había llegado. En esa misma reunión en la que él, al final de la reunión, les dice, por favor, acompáñenme a orar y tiene que ser ahora. Había dicho, más allá del jolgorio, del júbilo, de todo lo que implicaba la recordación de la Pascua, sí se había visto matizada por dos aspectos, porque uno le iba a entregar y el otro le iba a negar. Ciertamente no tenían la misma relación con él, el uno y el otro, pero eran de sus cercanos, eran del equipo, eran de los que estuvieron caminando juntos. Y llegan a ese lugar. ¿Por qué digo que quizás sea el momento más humano de Cristo Jesús? Por su situación. Por ese de decirle, por favor, ayúdenme a orar. Porque esto que estoy viviendo, ya no avanzo a hacerlo solo. Por eso digo, es un sentimiento netamente humano. Cuando uno siente que sus oraciones ya no son suficientes, cuando uno ha orado y no ve una respuesta, cuando uno ha pedido y viene a la iglesia y abre la Biblia y se inmiscuye en cualquier trabajo que haga la iglesia, y la situación no cambia, sigue ahí mismo, se endurece, se empeora, se agrava. ¿Qué hace un hombre de Dios? ¿Qué hace una mujer de Dios? Un mensajito. Ayúdenme a orar. Lo que ponemos en intercesión 24/7, lo que mando a veces a otros grupos. Ayúdennos a orar. Hay este hermano en esta situación, hay esta hermana en esta otra situación, y ya no puede solo. Ya no puede sola. Ayúdennos a orar. Eso es lo que estaba haciendo Jesucristo con sus discípulos. Les dijo, acompáñenme, y ellos sabían que si les dice, acompáñenme a Getsemaní, en Getsemaní, que se iba a orar. Ellos iban a eso. Posiblemente, como era un jardín bonito, otros podían haber ido de turismo, a tomarse fotos, qué sé yo. Pero en esta ocasión, y ese grupo de personas, y Cristo Jesús, sabían que cuando iban a ese lugar es porque había que orar, porque algo había de venir, porque algo estaba sucediendo, porque la circunstancia era tal que el recurso era único y exclusivo. Después de agotar las opciones, el recurso era orar. Luego, su oración. Su oración es una súplica, es un ruego en que le dice, papá, si es que es posible, para ti que todo lo puedes, para ti que nada es imposible, Señor, para ti, que en tu soberanía puedes disponer que los montes humeen, que los mares se abran. O sea, no le estoy hablando a quien quiera, le estoy hablando al Dios Todopoderoso. Le estoy diciendo al que es capaz de con un soplo acabar con las naciones, porque así dice su palabra. O sea, no era a un pana al que uno le dice, ñaño, estoy hecho pedazos. No. Fue a hablarle al Padre, a decirle, por favor, si es posible, evítame esta parte. Tenía razón, claro. ¿Qué es lo que hace un ser humano? Por eso digo, ahí le veo a Jesucristo 100% hombre. ¿Qué es lo que hace un humano cuando enfrenta el dolor, el quebranto, la tristeza, la angustia, la desolación, la impotencia? Es decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Y por favor, ten misericordia, apiádate de mí. Porque ya no doy más, apiádate de mí. Si puedes evitarme esta situación tan dura, tan dolorosa, tan cruel, y que no tengo entendimiento en el caso de nosotros los hombres. Él sí tenía pleno entendimiento.
Yo no tengo entendimiento de por qué lo hizo Jesucristo, porque lo que estaba viviendo y lo que iba a vivir era por amor a mí. ¿Qué entendimiento puede haber que haya alguien que esté dispuesto a sufrir lo que Él sufrió por una basura como yo? Eso no hay entendimiento, eso nunca tendrá lógica, excepto la explicación de la gracia, de la gracia. Pero ahí vemos situaciones que a veces nos toca vivir, que a veces nos toca pasar, en la que le decimos, Dios mío, ¿qué pasó? ¿A qué rato pasó algo? ¿Dónde fue el punto de inflexión para llegar a este momento de dolor, de quebranto, de angustia, de desolación, de tristeza, de impotencia? ¿Por qué lo vivió mi Señor? Para que yo pueda haberme identificado con Él. 3 veces repitió la misma oración. Apeló a sus amigos para que le acoliten en oración. No podían, porque claro, eran altas horas de la noche, quizás de la madrugada del día siguiente. Y no es que Él renegó, no es que Él dijo, ahí está, más lo que yo he hecho con ustedes han visto todo. No. Él dijo, ya duerman y descansen. Y a la hora llegado, nada lo va a evitar, así que tranquilos. Tristeza, dolor, angustia de la cual nosotros no estamos exentos. Tristeza, dolor, angustia, impotencia, inentendimiento de lo que está pasando, de lo que puede pasar, de lo que ha pasado. Y claro, algo que quizás no es muy común en nosotros, comenzando conmigo, es decir también lo que Él dijo, ¿no? No obstante que se haga tu voluntad. Me duele, estoy triste. En los otros evangelios se complementa diciendo que Él lloró con lágrimas como de sangre. O sea, la escena era por demás triste, por demás dolorosa, repleta de angustia y de quebranto. Como la que lo vivimos, ¿no? Cuando la parte económica solo vemos que se hunde más. Cuando hay un rompimiento sentimental que cada vez se ve matizado con más odio, con más ira, con más contienda, cuando nos indigna más. Cuando la enfermedad aumenta y nuestros ojos no miran nada, sino solo un deterioro, un declive. Cuando la injusticia nos ata de pies y manos y no nos da capacidad de reacción, porque cualquier reacción es para ser más injustamente señalados. Tantas situaciones humanas que las vivimos, las experimentamos y que muchas veces no tiene mayor explicación. Y en esas circunstancias decirle, pero que se haga tu voluntad. No es fácil. Para nada. ¿Sabe cómo me permití llamarle a esta prédica? Creo que no encaja otro nombre. No encaja otro nombre que no sea este. Voluntad perfecta. Yo no estoy de acuerdo en ese nombre. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo va a ser una voluntad perfecta que mi Señor esté en esas condiciones? Pero la de Dios, que no necesita ser analizada, argumentada, discutida. ¿Quién soy yo para discutir la voluntad de Dios, por favor? Si mi Señor Jesucristo no la discutió, no le dijo, a ver, papá, explícame. Yo he hecho todo, vine a hacer tu voluntad y la he cumplido al pie de la letra. ¿Por qué te...? No, Él no la discutió. Y si Él no la discutió, esta miserable persona, ¿quién es para hacerlo? Pero Él reconoció, yo sé que tu voluntad es la perfecta. No entiendo, me siento hecho pedazos, hasta he pensado en alejarme. Esto desde el punto de vista nuestro, no de Cristo Jesús. Él no iba a desviarse 1 milímetro de la voluntad del Padre. Pero nosotros, ¿cuántas veces nos ha dado ganas de botar la toalla? Ahí queda el cristianismo, ahí queda la iglesia, ahí queda la Biblia.
Ponle como uno más de los libros. Ahí queda la oración. Porque obviamente el resultado no es el que uno espera, ¿no? Pero Jesucristo no. Él aún en medio del dolor sabía lo que nosotros a veces hasta con ligereza lo solemos decir. Y lo decimos cuando se trata del dolor ajeno. Decimos, tranquilo, algún propósito tendrá. Todo eso decirlo es fácil, excepto vivirlo. Pero Cristo Jesús tenía un amor tan grande y tenía tan claro lo que significaba la hora ha llegado. Porque usted y yo podemos pensar en Él y en nosotros, que parece que a veces a Dios se le escapa la situación de las manos. Obviamente es fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra escasísima capacidad intelectual, de nuestra precipitación emocional, nos puede hacer creer que esa situación que tú y yo la estamos viviendo se le está escapando de las manos a Dios. Perdóname, Señor, por ser tan torpe, ¿no? Es lo menos que yo podría decir. Porque Dios tenía claro lo que estaba pasando y sobre todo algo que nosotros nunca lo tendremos claro: lo que irá a pasar. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, en donde se profetiza precisamente esa hora, permítame darle lectura de los versículos para ir concluyendo, destacar unos pocos aspectos nada más. En el libro de Isaías, capítulo 53, del versículo 2 al versículo 10, está la profecía que 700 y pico años después se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Y dice así, me sigue por favor con atención y con reverencia. Refiriéndose a Cristo Jesús, dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y aquí viene la hora ha llegado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Del pecado. Del cáncer del pecado fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién entiende esto, por favor? Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero mire el versículo 10. La explicación que nos da del quebranto del Señor Jesucristo y del tuyo y del mío. Ese quebranto, ese dolor, esa angustia que parece no llevarnos a nada más que a la tristeza profunda. Dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y ahí hay un punto. Quizás habría sido bueno ponerle un nuevo número de versículo, pero hay un punto, y luego de ese punto dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabe qué iba a pasar con esa voluntad perfecta, como me permití llamarle a esta porción? Esa voluntad perfecta, inentendible, dolorosa, injusta por demás. Algo tiene por delante, porque en esa voluntad va a traer algo bueno, va a traer prosperidad. ¿En qué sentido? No en el sentido económico, no pensemos siempre que prosperidad es parte numérica. Prosperidad del alma, crecimiento, mejoramiento, enrumbamiento. Ese dolor, ese quebranto, esa angustia, que en algunos casos lleva por años, ¿no? Puede terminar en dos aspectos. O en que Dios prospere ese quebranto, en que Dios dé una salida inimaginable, una respuesta posterior, una cosecha posterior. O que nosotros, el dolor, el quebranto, la angustia, tomemos la decisión de alejarnos, de apartarnos del Señor. Y ahí sí verdaderamente pereceremos. Lo que sea que estemos pasando, lo que sea que estemos viviendo, las emociones y sentimientos que estemos experimentando, dolor, tristeza, angustia, desolación, impotencia, Dios mismo permitió, dice, que Él padezca. Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos confirma y nos ratifica, dice, no seremos probados más allá de lo que podemos soportar, porque con cada prueba, con cada tentación, con cada dificultad, con cada tropiezo, con cada angustia, Dios dará la salida. Y no pregunte, ¿hasta cuándo? Porque Dios dará las fuerzas para sostenerse. Y yo le pido al Señor que nos dé la sabiduría para manejarnos hasta cuando su voluntad perfecta tenga total cabalidad en cada vida. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Poder es inigualable, como jamás se apagará. Mi deseo es honrarte,